7 de la mañana con 15 minutos, seguimos haciendo radioanálisis, esta vez para conversar de un tema que interesa y se ha tomado también el debate presidencial, que es la seguridad. Estamos en contacto con la alcaldesa de Quinta Normal y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino. Muy buenos días, alcaldesa. Muy buenos días. Muchas gracias por contestar nuestro llamado. Me gustaría preguntarle y comenzar por algo más general, que nos hiciera un balance o una mirada de cómo comenzamos el año en materia de seguridad desde su mirada. Bueno, el tema de seguridad es un tema muy complejo que además afecta a nuestros vecinos, vecinas. Siempre el primer problema que ellos nos manifiestan cuando vamos a reuniones, cuando hablamos con juntas de vecinos. Y también cada vez uno hace más cosas para poder enfrentar esta situación. En el caso de Quinta Normal, por ejemplo, se crean más comités de seguridad. Estamos también aumentando subvenciones, que son apoyos a las organizaciones para poder desarrollar ciertos proyectos o ideas. Y también esto se ha ido aumentando porque precisamente es una necesidad de los vecinos y vecinas. Yo creo que sí, si bien había una alza considerable de homicidios en nuestro país, se logró frenar, pero es súper importante que para que podamos descender, en el fondo, se comiencen ya a disminuir los homicidios y los delitos violentos, podamos tener estrategias focalizadas, integradas, y aquí los municipios tenemos mucho que decir. Alcaldesa, ¿cómo le va? Buenos días, Claudia la saluda por acá. Recuerdo que hace algunos años, cuando se hablaba de este tema, siempre se dejaba de lado a los municipios. Se decía de que no tenían atribuciones al respecto y de que esta era una discusión que estaba más radicado en torno a las acciones que pudiese emprender el gobierno central. Pero con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que es vital el aporte que realizan los municipios en la materia y que dentro de las pocas atribuciones que tienen actualmente se realizan acciones que pueden servir para apoyar en la ayuda en contra de este flagelo. Pero, claro, hay un paso respecto de eso a otro, que es, por ejemplo, avanzar hacia medidas como, por ejemplo, volver a una suerte de policía municipal, etcétera, etcétera. Se está tratando de buscar un punto intermedio y dentro de eso aparece la posibilidad de dotar a los funcionarios municipales que trabajan en estas materias de armamento no letal. ¿Apoya esa idea o cree que es apresurado implementar algo así? Sí, bueno, es bien amplia e importante la pregunta. Efectivamente, hasta algunos años no se desconocía el rol que nosotros tenemos como municipio en términos de seguridad. Ya hace algunos años se incorporó dentro de nuestras atribuciones la posibilidad de poder abordar los temas de seguridad, pero más bien desde una óptica preventiva. Y dicho eso, yo creo que nuestro rol y lo que nos queda es poder fortalecer precisamente nuestro rol preventivo. Yo creo que nosotros no pretendemos reemplazar a las policías ni tampoco crear policías municipales. Donde hay policías que sean subnacionales en el mundo, hay malas experiencias por distintas razones. Y si uno mira el mundo y hay una experiencia que no ha sido bien evaluada, creo que no hay que implementarla. Entonces yo creo que por una parte hay que fortalecer las policías, eso significa más carabineros, más capacitaciones, más herramientas, para que ellos puedan fortalecer la inteligencia policial sobre todo. Yo creo que por ahí pasa, por ejemplo, desbaratar bandas que a veces cometen un delito en menos de un minuto. Pero por otro lado, fortalecer nuestro rol preventivo. Y eso significa que, por ejemplo, nos preocupemos de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes que no tienen que hacer después de que salen de clase, recuperación de plazas, de espacios públicos. Entonces, súper importante, yo creo que por una parte se pueda fortalecer el rol de las policías y por otra parte fortalecer nuestro rol preventivo. Ahora, hay un tema importante y que nosotros hemos bregado, que es la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal. ¿Y por qué es importante esa ley? Porque se nos reconoce por primera vez, en términos como ya más formales, lo que nosotros hacemos en términos de seguridad. Porque si bien hoy día está dentro de nuestras atribuciones y de las cosas que podemos hacer, está muy someramente. Y en la Ley de Seguridad Municipal ya se establece lo que nosotros hacemos por regularidad de los hechos. Pero además se establece algo que es bien interesante, que es los agravantes para quienes agreden a funcionarios municipales. Hoy día agredir a un funcionario municipal es como agredir a cualquier persona, incluso
pasa por riña común, y para nosotros es súper importante que se puedan establecer esos agravantes. Ahora, en términos de la discusión de las armas no letales, no hay un consenso, hay distintas miradas, en los mismos alcaldes, en distintas autoridades, no hay un consenso al respecto. Para mí en particular, creo que yo más bien soy partidaria de fortalecer nuestro rol preventivo y más bien soy más lejana a la idea de que nuestros inspectores municipales puedan portar armas no letales. Alcaldesa, en ese sentido, hace poco conversamos con el diputado Longton y él decía que los funcionarios municipales deberían cumplir o relevar de alguna forma en actividades o funciones administrativas a carabineros, por ejemplo, pensando en dirigir el tránsito para que ellos puedan cumplir las funciones de orden público. ¿Cómo ve esa aseveración o esa propuesta de alguna forma? Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que los funcionarios municipales pueden hacer muchas cosas que efectivamente hoy día los carabineros realizan y que les quitan tiempo. O sea, no solamente, por ejemplo, dirigir el tránsito, que bueno, que a lo mejor es una actividad que puede requerir de mucho tiempo de carabineros, sino que, por ejemplo, a veces accidentes que son obviamente de menor alcance, puede quitar 3 horas o 4 horas de tiempo a un carabinero estando en el lugar. O, por ejemplo, algunos eventos que son muy masivos, por ejemplo, una corrida, una maratón de Santiago, requiere de mucha fuerza policial. Y que eso no son solamente los carabineros del lugar donde se realiza la maratón, sino que son carabineros de todo Santiago. Entonces, hay efectivamente algunas actividades, mira, las notificaciones, los carabineros tienen que notificar algunas órdenes judiciales. A lo mejor esas notificaciones también podríamos hacerlo nosotros. Entonces, efectivamente, hay algunas actividades que hoy día realiza Carabineros que les quita tiempo, pero que efectivamente podría haber una colaboración con los inspectores municipales. Hoy día algo así ya se hace, porque nosotros tenemos el convenio OS-14 con Carabineros, que eso significa una patrulla mixta en un vehículo municipal con un funcionario municipal y un carabinero, y muchas veces se hacen esas gestiones, o sea, de notificar, de revisar cautelares, en fin, como una serie de actividades más administrativas que tienen los carabineros, y la verdad que sirve mucho porque al final ocupas solamente un carabinero y ocupas un funcionario municipal en una patrulla municipal. Entonces puedes, digamos, como aumentar finalmente los recursos si hacemos coordinaciones mixtas coordinadas. Pero efectivamente hay muchas de temas administrativos que hacen carabineros que perfectamente podríamos hacerlas nosotros. Alcaldesa, estamos conversando con la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino, alcaldesa de la comuna de Quinta Normal. ¿Cómo este es uno de los temas donde cuesta más, por decirlo de alguna forma, hacer congeniar el corazón con la razón, la emoción con la razón? Y muchas veces cuando ocurre un hecho de criminalidad o un hecho de sangre, se suele apelar o solemos reaccionar desde la emoción más que desde la razón. Y en ese sentido, ¿cómo poder, por así decirlo, ir en contra de la emoción que nos dice que, por ejemplo, si un funcionario municipal está siendo agredido con una persona que pueda ir armada, ya sea con un arma blanca o un arma de fuego, o no necesariamente es con eso, sino que con una violencia que, por así decirlo, ponga en riesgo a esa persona, a ese funcionario municipal? ¿Cómo entender de que efectivamente ese funcionario municipal no tenga, por así decirlo, una herramienta con la cual pueda repeler esa violencia, que es un poco a lo que apelan, por ejemplo, los alcaldes de derecha que están empujando por el uso de armamento no letal, que a propósito, por ejemplo, lo que ocurrió ayer en Vitacura, que lo ponen como un ejemplo, ¿no?, respecto de que es necesario dotar de armamento no letal a los funcionarios municipales? Sí. O sea, obviamente que se entiende que los funcionarios municipales hoy día pasen, o sea, entremos en esta discusión a propósito de lo que ha pasado con los funcionarios municipales. No solamente se han expuesto, también han muerto 2 funcionarios municipales en el pasado. Murió un funcionario de Macul y un funcionario de la Cisterna en procedimientos de alta complejidad. Ahora, yo creo que hay que poner esta discusión en términos sin el contexto, digamos, porque
Es súper importante lo que uno pueda ver en términos cuando uno legisla, cuando uno hace una política pública, lo hace en términos generales y no mirando las particularidades, digamos. Y en ese caso, nosotros no tenemos capacitaciones, por ejemplo, para enfrentar un delincuente con armas. Esas capacitaciones y esa formación las tienen por esencia las policías. Si nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a una persona con armas, esa persona puede disparar y puede dar por resultado de muerte a un funcionario municipal. Y ahí la pistola Taser, ¿qué va a hacer? No es una pistola de verdad, es una pistola que solamente inmoviliza. Nosotros cuando hay procedimientos que son complejos se toman con carabineros, no deberíamos hacerlos solos, y por eso es importante la coordinación con carabineros. Entonces, en el fondo lo que digo es que un arma Taser puede incluso poner en riesgo de mayor manera a los funcionarios municipales que hoy día que no tienen, porque efectivamente requiere la coordinación con carabineros. Cuando hay un procedimiento complejo se debe llevar a carabineros, y yo más bien daría la discusión a que esto está ocurriendo porque faltan carabineros. Si no faltaran carabineros no estaríamos en esta discusión. Entonces creo que es súper importante poner la discusión donde debe estar, que en el fondo es la baja de carabineros en nuestras comunas, el reemplazo que muchas veces hacen los funcionarios municipales porque no hay carabineros, pero en el fondo cómo fortalecemos las policías, cómo les quitamos esto mismo que estábamos hablando, tanto de su trabajo administrativo para que efectivamente puedan tener una función operativa en terreno, y cómo fortalecemos nuestro rol. Yo creo que vamos bien por allá la discusión, porque mira, nuestros funcionarios muchas veces tienen baja remuneración, no tienen capacitaciones. Las armas Taser, cada una cuesta entre 2,5 millones y 3 millones de pesos, más la capacitación. Entonces vas a volver a generar una desigualdad entre aquellas comunas que tienen recursos y aquellas comunas que tienen menos recursos, y además considerando que se les paga muchas veces poco a nuestros funcionarios municipales. Entonces creo que esta discusión es en serio, es de fondo, pero además recién se está aprobando las armas no letales en las policías. Entonces también yo creo que hay que mirar un poco la experiencia de cómo funcionan las policías primero. Y además nosotros tenemos un rango, por cierto, acotado de nuestra operación, digamos, que son las comunas. ¿Y qué pasa si los funcionarios municipales se enfrentan a, por ejemplo, alguna banda o algún delincuente, y ese delincuente sabe dónde vive el funcionario municipal? No tiene la misma posibilidad que tienen las policías nacionales de cambiar a ese funcionario de la región, de protegerle la vida. Entonces creo que es súper importante este debate, pero creo que hay que hacerlo con altura de miras, porque en términos de las desigualdades, en términos de la exposición que podrían vivir los funcionarios municipales ante algo así, y en términos también de dónde se fortalecen finalmente, yo creo que las capacidades. Y yo creo que tiene que ver con fortalecer las policías, con contar con más carabineros, y por otro lado con fortalecer nuestro rol preventivo y de cooperación y coordinación con las policías. Alcaldesa, nos queda un minuto, pero cortito ojalá. Usted hablaba de lo importante de fortalecer las policías, además de delimitar la labor de justamente los funcionarios municipales. Ayer candidatos a la presidencia hablaban a través de redes sociales a la gente a la autodefensa, los llamaban a la autodefensa. Me gustaría que nos contara un poco desde, lo que lleva usted abordando también el tema de la seguridad, cómo mira ese escenario que es complicado en el fondo. Sí, bueno, yo creo que yo soy más bien, creo que es cercana a una idea de que todas estas cosas desde el ámbito local, municipal, se enfrentan con mayores redes. Cuando tú conoces a tu vecino, cuando sabes que tu vecino sale de vacaciones y deja la casa, por ejemplo, sola, o cuando tú sabes que no sé, hay un vecino que vive solo, yo creo que eso es mucho más efectivo de protegerse en comunidad, que la gente se pueda defender, digamos, o autodefender. ¿Y por qué? Porque los delincuentes hoy día tienen un poder de armamento que es superior, que usan armas, que disparan. Hemos visto varios casos. Vimos, por ejemplo, un caso muy lamentable en Quinta Normal de una persona mayor que le hicieron un portonazo y lo agredieron. O sea, no es el delincuente que uno espera que a lo mejor que no sea violento, sino que el asalto o los delitos están siendo muy violentos. Entonces, llamar a que las personas puedan como tomar, digamos, la justicia por sus propias manos, se puedan defender de distintas maneras, yo creo que no es la vía. O sea, finalmente los delincuentes van un paso siempre más adelantado que lamentablemente las personas, y por eso esa función tiene que recaer finalmente en las policías,
y por parte de nosotros, desde los gobiernos locales, por fortalecer las comunidades para que finalmente entre todos nos cuidemos. O sea, el patrullaje preventivo, por cierto, que ayuda, que las personas se conozcan, que estén coordinadas, que las calles estén iluminadas, que los espacios públicos estén recuperados, todo eso ayuda. Y yo daría más bien el debate de fondo, que es qué hacemos con los niños, niñas, jóvenes, adolescentes que hoy día a temprana edad están participando de delitos violentos. Y en eso hay mucho que decir, y es una pega que es a mediano y largo plazo, pero es un trabajo que hay que hacer, porque creo que es lo único que finalmente cambia la brújula, que cambia el destino de vida, y que podemos así tener una sociedad más tranquila en el futuro. Alcaldesa Karina Delfino, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, podríamos hablar mucho más rato de este tema, pero sabemos que tiene otros compromisos, así que no la queremos atrasar. Que tenga un buen día, gracias por estar con nosotros. No se preocupen, muchas gracias por la entrevista. Gracias. 7:31, hacemos rápidamente una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, ya regresamos con más noticias.